¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy preocupante que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestra convivencia. La quema de campos y pastizales se ha convertido prácticamente en una cuestión de Estado. Esto influye notoriamente en la salud de todos nosotros, aquellos que pudieron ver en las alturas de estos días en las ciudades de Santa Fe, en las principales ciudades de la provincia, bueno, una densa humareda que creemos inofensiva, pero esas micropartículas pueden afectar nuestras vías respiratorias, podemos llegar a tener enfermedades de corazón, infartos y bueno, en fin, todo lo que significa estar respirando este ambiente. Bueno, de este tema y otros vamos a hablar en segundos con el abogado ambientalista, el doctor Rafael Colombo. Bien, como habíamos dicho, estamos en comunicación con el doctor Rafael Colombo. El doctor Colombo está hablando de ecocidio acerca de lo que está pasando en nuestra zona de islas. Pero antes que nada, Rafael, una pregunta personal. Vos digamos, como abogado, pero ¿por qué tu vocación por el medio ambiente? ¿Qué fue lo que te despertó, digamos, en la conciencia, bueno, estudiar y profundizar este tema? Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, la verdad que es una pregunta muy personal. Yo creo que lo que me pasó un poco por el cuerpo y por la cabeza fue adquirir conciencia en relación a los problemas ambientales como los problemas de nuestra generación como seres humanos. Por lo menos de mi generación y seguramente de generaciones que dentro de lo que es el movimiento ambiental están apropiándose de esta agenda de una manera muy activa y con muchísimo compromiso. Y quizás yo formo parte dentro de estos movimientos juveniles en relación al clima, en relación a la biodiversidad, en relación a los bosques, en relación a los ecosistemas marinos, en relación a las transiciones energéticas. Formo parte de una generación quizás más intermedia, pero como parte de esa generación de estudiantes de derecho, de abogado, de docente universitario y bueno, de activista a nivel no gubernamental, me siento muy duramente interpelado por varias razones. La primera de ellas es la que está ligada a cómo estamos tratando como generación presente el mundo que habitamos y cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, es decir, a las generaciones futuras en relación al ambiente, a la naturaleza. Verdaderamente estábamos, como generación me siento muy preocupado y al mismo tiempo con una suerte de interpelación, interpelación que incluso es interesante desde el punto de vista temporal, porque no sé, me siento interpelado por las luchas de las generaciones pasadas en relación a la cuestión ambiental, esto que dice Walter Benjamin, que es la historia de los oprimidos, y al mismo tiempo me siento en este tiempo presente interpelado por el legado que le estamos dejando a las generaciones por venir. Y ahí tenemos una responsabilidad fundamental para estos tiempos que transcurren, tiempos de crisis ecológica, tiempos de pandemia, y en donde claramente la cuestión ambiental ha adquirido dimensiones quizás nunca antes vistas. Rafa, se me ocurre pensar, es una interpretación muy mía, que tal vez los chicos, muy chicos, están tomando conciencia de lo que significa el medio ambiente, pero uno siente que no está en la agenda política permanente. Hablo de los líderes mundiales y del liderazgo político en su conjunto, a pesar de la pandemia y lo que significó y de lo que significa naturaleza, medio ambiente y pandemia hoy en el mundo. Me parece que no está todavía en la agenda instalado.
No, coincido con tu apreciación, Guillermo. No está instalado, o por lo menos no está instalado lo suficientemente. Hay experiencias, expresiones, pronunciamientos, políticas que pueden estar circunscritas a distritos o jurisdicciones muy concretas, pero no hay una concientización global masiva ni tanto de los actores que forman parte de la escena internacional ni de los actores políticos representativos de los estados nacionales. Por lo menos no en los términos que exigen por lo menos nuestro marco regulatorio del derecho internacional y de derecho nacional en materia ambiental. Los incumplimientos normativos son moneda corriente, son cotidianos y al mismo tiempo hay una suerte de ausencia estructural en cuanto a los diseños institucionales estatales en relación al abordaje de los temas ambientales, que al mismo tiempo son abordajes que deben ser de derechos humanos. Ah. Y en ese sentido, esta ausencia de conciencia generalizada por parte de la clase política representativa está siendo duramente interpelada por la cuestión ambiental y me animo a agregar por la cuestión feminista, por la agenda de género. Yo creo que el movimiento de mujeres y el movimiento ambiental son los dos grandes movimientos sociales del siglo XXI, así como lo fue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en su momento, u otras luchas que se libraron durante el siglo XX por la paz después de la Segunda Guerra o por los derechos humanos, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX. La agenda del siglo XXI es la agenda ambiental o la agenda ecológica y feminista, y en ese sentido los actores políticos tienen que recoger el guante, estar a la altura de las circunstancias y empezar a tomarse todo esto un poco más en serio, porque está en juego ni más ni menos que nuestro presente y nuestro futuro. Cualquier actor político que hoy no considere seriamente los asuntos ambientales de una manera como mínimo más comprometida, está hipotecando nuestro presente y nuestro futuro. Rafa, ¿por qué bautizás o llamás, no digo bautizar, pero por qué denominás ecocidio lo que está pasando en la zona de islas de Santa Fe y Rosario? Bueno, recurrimos a esa denominación por varias razones. Acá voy a ser completamente sincero. Una razón de carácter conceptual, porque entiendo que el concepto de ecocidio, considerando como una destrucción masiva del ambiente que trasciende fronteras y que afecta a todo lo vivo, encaja adecuadamente en la situación que estamos viviendo en el delta del Paraná, puntualmente en este delta del Paraná, que es un humedal reconocido internacionalmente y que administran 3 provincias como son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Estamos hablando de más de 7.700 focos de incendios, más de 500 kilómetros cuadrados completamente arrasados por las llamas. Eso no solamente impacta sobre el humedal y la biodiversidad que allí se encuentra, sino sobre las propias ciudades que se ven invadidas por este humo tóxico que compromete nuestra salud. Entonces, una suerte de primer enfoque que nos lleva a hablar de ecocidio es que hay una simetría conceptual entre la idea de ecocidio y la situación fáctica a la que me estoy refiriendo o el que está ocurriendo en este momento en la provincia de Santa Fe particularmente. Y al mismo tiempo también porque usted sabrá muy bien, Guillermo, porque es periodista, que el uso de determinadas palabras adquiere una eficacia simbólica que quizás utilizando otras denominaciones u otros tipos de recursos conceptuales lingüísticos, no ocurre. Entonces, hablar de ecocidio, cuando corresponde efectivamente hablar de ecocidio, genera un impacto que me parece que es el que intentó acusar recibo los actores políticos de la provincia. Desde que estamos hablando de ecocidio, el discurso del gobierno provincial cambió, la agenda como que sufrió una reactivación y se están redoblando los esfuerzos. Esto es lamentable porque es una actitud reactiva por parte de los actores políticos, pero creo que a veces a los fenómenos y a la actual situación por la que estamos atravesando de crisis ecológica hay que llamarlas por su nombre. Y en este caso, ecocidio es Sí. un concepto que encaja adecuadamente. Decías más de 7.000 focos de incendios en la zona, ¿no? Ahora, ¿qué? 7.704 focos de incendio al domingo 19 de julio. 7.000.
Bueno, intencionales. A ver, yo quiero en este sentido hacer una aclaración. Hay que discriminar la causalidad de los incendios. La causalidad es unánimemente antrópica, por varias razones. Hay una causalidad antrópica ligada a estas quemas individuales domésticas que son accidentales y que forman parte de conductas negligentes o imprudentes por parte de vecinos y de ciudadanos. Después tenemos una causalidad ligada a la quema que se produce a lo mejor de residuos en basurales a cielo abierto, es decir, sitios que no están habilitados para hacer la disposición. Después tenemos incendios que se producen producto de este escenario climático hídrico tan complejo en donde tenemos por un lado altas temperaturas o temperaturas extraordinariamente altas, tenemos bajante del nivel de nuestros ríos y al mismo tiempo tenemos una situación de sequía o de desertificación de nuestros suelos, pero que todos esos factores son antrópicos producto del cambio climático que nosotros estamos generando como seres humanos. Y después tenemos las quemas que sí consideramos más importantes en este fenómeno, que son las quemas intencionales producidas por los productores agropecuarios que quieren limpiar el campo para aplicar la producción a pasturas o ganado o bueno, el desarrollo agrícola. Son esa un poco las Sí. distintas, una fenomenología de los incendios en nuestros humedales. Bueno, después, ¿cómo se resuelve este dilema, no? Porque parece que estamos en un dilema muy parecido de pandemia y economía, ¿no? Pero hay provincias, nación, provincias, municipios que han presentado hasta denuncias penales por lo que ha ocurrido en la zona de islas, ¿no? Y hay otros que, bueno, miran para otro lado y dicen, bueno, pero esto, bueno, beneficia a nuestros campos, le damos de comer a nuestros animales, ampliamos la frontera agrícola. Bueno, yo te lo dejo planteado, a ver si es un dilema parecido, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Y enseguida seguimos. Rafael Colombo, abogado, ambientalista, bueno, y sobre todo, bueno, un pasional de este tema, ¿no? Como es el tema del cuidado del medio ambiente, de la naturaleza. ¿Cómo había quedado pendiente cómo resolver este dilema, ¿no? Entre el dilema económico, que no sembramos soja, no quemamos los campos, en fin, parece repetir el dilema de pandemia y economía, el tema de quema de pastizales o no. ¿Mm? Sí, es sin lugar a dudas uno de los debates más frecuentes en relación a la tensión entre desarrollo y ambiente y derechos humanos. Es un debate que ya se ha producido desde hace varias décadas, en donde los países desarrollados a partir de la Convención de Estocolmo de 1972 comenzaron a tratar de generar como una suerte de alternativas capitalistas verdes, por llamarlas de alguna manera. Y en este punto los debates que se han generado son debates que lamentablemente no han terminado de saldar, por lo menos adecuadamente o con cierto criterio de justicia humana o justicia ecológica, estas grandes tensiones. Nosotros lo que pensamos es que este modelo agroindustrial dominante se continúa presentando como el único generador de divisas y garante de políticas de bienestar. Este es un discurso publicitario que jamás se ha cumplido y que ha sido impulsado lamentablemente por una fuerte fusión entre grandes corporaciones y poderes políticos globales a nivel estatal. Al mismo tiempo, este modelo agroindustrial dominante, que es el que está ligado en este caso puntualmente a lo que está ocurriendo con los humedales, oculta graves consecuencias que se generan y al mismo tiempo silencia u oprime las alternativas que se impulsan desde diferentes organizaciones sociales y experiencias interdisciplinarias que alientan otro tipo de paradigma de carácter productivo, pero sano y agroecológico. Entonces, es un poco lo que plantea Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Tenemos que tratar de alentar una ecología de saberes alternativos que se impulsan desde abajo, es decir, no desde la política diseñada en el clásico esquema decimonónico representativo, donde los representantes
toman las decisiones encerradas en un cuarto en completa situación de ajenidad en relación a los representados. Estamos claramente siendo interpelados desde el punto de vista político-democrático en relación a esto, y puntualmente la tensión entre un modelo productivo económico de mal desarrollo lo que nos lleva es a repetir los problemas que estamos teniendo actualmente. Entonces, nosotros planteamos, cuando digo nosotros hablo como firmante del Pacto Ecosocial que impulsamos con, entre otros, Enrique Viale y Maristeles Vampa y otros reconocidos intelectuales, activistas y militantes de todo el país, es que no podemos volver a una normalidad que fue la condición de posibilidad de la actual crisis que estamos atravesando. Es precisamente esta normalidad la que nos llevó a la crisis ecológica. Y entonces, repetir el escenario caminando hacia un determinado modelo productivo que es el mismo que nos llevó a la crisis, bueno, no creemos que sea el camino más adecuado. Rafael, hablando de intelectuales, ambientalistas, se conoció en las últimas horas esta carta, esta demanda, este cuestionamiento que hay a un acuerdo de Argentina con China para que en la Argentina se produzcan porcinos para ser exportados al país asiático. Bueno, algunos lo ven como una oportunidad económica, otros lo ven, digamos, con temor, teniendo en cuenta los antecedentes que tiene China en relación a pandemias vinculadas con la zoonosis. ¿Vos cómo lo ves? ¿Más como temor, como salida económica? ¿Por qué lo cuestionás? Nosotros lo cuestionamos porque precisamente, como le decía en relación a la anterior pregunta, consideramos que es una falsa alternativa, o mejor dicho, es una alternativa que forma parte de estos escenarios que nos conducieron a la actual crisis sanitaria y económica. Para poner un poco en contexto, sabemos que el 6 de julio pasado la Cancillería Argentina difundió un comunicado entre el canciller argentino Felipe Solá y el ministro de Comercio de la República Popular de China, Song Yang, donde se anunció esta asociación estratégica entre ambos países para la producción de carne porcina. Para que usted tenga una idea, en China, por ejemplo, en el contexto de la gripe, de los brotes de gripe que se han producido, China ha sacrificado entre 180 y 250 millones de cerdos. Y acá lo que se está proponiendo es básicamente que Argentina empiece a producir 9 millones de toneladas de carne, que representan 14 veces el total de lo que actualmente se está produciendo. Y en este escenario, que no intenta de alguna manera demonizar al gobierno chino, quizás como lo está intentando hacer Estados Unidos, incluso por pujas comerciales y políticas que exceden a lo que está ocurriendo, sino porque estamos planteando de que la pandemia por coronavirus tiene una causalidad claramente ecológica, y esto ha sido estudiado por científicos, por investigadores, documentado por periodistas del campo internacional y nacional, que plantean precisamente que la emergencia de enfermedades mortales para los seres humanos, cuyos brotes se localizan en zonas caracterizadas por el avance de la frontera extractivista y que se traducen en iniciativas y proyectos que promueven desde la megaminería a cielo abierto, la depredación forestal, la agricultura intensiva a base de organismos genéticamente modificados y agrotóxicos, la construcción de rutas y caminos, la caza furtiva, la comercialización ilegal de animales, la urbanización acelerada. Todo esto con las consecuencias que se producen sobre la diversidad biológica y sobre la vida e integridad física de los seres humanos está íntimamente ligado a la emergencia y a estos saltos zoonóticos que se producen por esta compresión y presión que estamos generando sobre el mundo natural. Entonces, casualmente, digamos, sí, perdón, disculpa. digo, el panel de medio ambiente de Naciones Unidas casualmente está hablando de que un 70% de este tipo de pandemias, del SARS, del ébola, de la gripe aviar, bueno, tienen que ver con la zoonótica, o sea, evidentemente el traspaso de animales porque no encuentran su hábitat natural, ¿o estoy equivocado?
No, no está equivocado, es precisamente como usted lo acaba de sintetizar. De hecho, si me permite, le agrego un dato más. Entre el año 1960 y el año 2004 se han identificado al menos 335 enfermedades de carácter zoonótico que están vinculadas a profundas transformaciones en los ecosistemas. Es decir, esta invasión que los seres humanos estamos generando sobre zonas intocadas de la naturaleza, donde no solamente alteramos las oportunidades de movimiento de murciélagos, roedores, pájaros y mosquitos, sino que también nos exponemos como especie mientras estos desequilibrios terminan hacinando la naturaleza. Este hacinamiento es la condición de posibilidad para la emergencia del SARS en el año 2002, de la MERS en el año 2012, de la gripe aviar en el año 2019 y muchas otras enfermedades como el ébola, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y muchos otros patógenos que habitan en animales, se liberan de sus huéspedes e infectan a los seres humanos con todo lo que ello implica. Entonces, la pandemia tiene una causalidad claramente ecológica ligada a lo que estamos haciendo con nuestros ecosistemas. Y lo que se está proponiendo con este acuerdo con China, lo que está haciendo no solamente es profundizar un modelo de mal desarrollo, sino es promover un modelo en donde la cría de cerdos, por lo menos como está planteada, puede llegar a ser el caldo de cultivo para la emergencia de una enfermedad catastrófica que termine colocando a la República Argentina como lo que se denomina el ground zero, ¿no? El lugar de origen de una pandemia. Como fue Wuhan, bueno, estamos generando las condiciones de posibilidad para que Argentina y un lugar específico de nuestro territorio se transforme en el origen de un brote con proyecciones pandémicas. Asusta lo que decís. Yo estoy muy asustado. Gracias, doctor, muy amable, gracias por atendernos. No, gracias a usted, Guillermo, por el tiempo y por la calidez de la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Rafael Colombo pasó con nosotros, abogado, ambientalista, un apasionado del tema, y con esta gran preocupación. Se va asustado, como creo que muchos nos iríamos después de ver esta entrevista. Hasta nuestro próximo encuentro.